Palabra, por supuesto, vamos a orar antes de iniciar. Si tienen sus escrituras, los invito a que las abran. Vamos a leer una porción en Romanos, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 6 en Romanos, capítulo 11. Oraremos y después pues entraremos en materia para estudiar la palabra en esta noche. Romanos capítulo 11, versículo 6, hablando acerca de la salvación, el apóstol Pablo dice, bueno, si la salvación se trata de gracia, si se recibe por gracia, quiere decir que pues no hay obra humana, no hay acción humana que el ser humano pueda realizar para alcanzarla. De otra manera, dice el apóstol, la gracia ya no sería gracia, y si fuera por alguna acción humana, ya sea intelectual o física, ya no sería gracia, no puede ser las dos al mismo tiempo. Y dice él, de otra manera, esa acción ya no se contaría como una acción en cuenta de esa persona. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias porque nos permites reunirnos en este lugar. Gracias, Señor, porque eres misericordioso con nosotros. Eres, Señor, fiel, aunque nosotros fallamos y cometemos múltiples faltas y errores a cada instante de nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos que limpies nuestro corazón, que en esta tarde guíes, Señor, con tu Espíritu Santo la enseñanza de este estudio y que sobre todo, Señor, sea glorificado tu nombre. Que tu gracia, Señor, la gloria de esa gracia con la que nos has salvado, sea, Señor, exaltada, sea enaltecida a través de todo lo que se predique en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de este estudio es Gracia Soberana. Dice el apóstol Pablo ahí mismo en Romanos, en el capítulo 11, más adelante, el apóstol en el versículo 32 al 36, dice lo siguiente, Romanos 11, del 32 al 36. Dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Ese va a ser un versículo fundamental en nuestro estudio en esta tarde. Fíjense lo que dice, Dios ha sujetado a todo ser humano en una condición, y es la condición de desobediencia, con una función, con un propósito, y es el de mostrar misericordia a cada uno de ellos. Continúa el apóstol Pablo diciendo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Y versículo 36, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Bueno, hace 160 años, exactamente 160 años, en un 1 de agosto, pero de 1858, el pastor bautista, predicador Charles Spurgeon, predicó un sermón con prácticamente el mismo título. El de él se tituló Gracia Soberana y la responsabilidad del hombre. Lo pueden encontrar en internet, está en YouTube, ya está en audio pues disponible, y también se puede obviamente encontrar en el internet para leerlo. Y el propósito de este estudio es hacerles una invitación. Este estudio sería más que nada como una introducción para ese tema, y pues extenderles una invitación para que busquen ese material, se interesen en esta doctrina que estudiaremos en esta tarde, que es la doctrina de gracia soberana, y aprendan. Es un tema muy, muy importante y muy interesante. De hecho, en mi caminar como cristiano, tuve la oportunidad de conocer de este tema muy tempranamente dentro de mi vida como cristiano, y me interesé en él, y fue recientemente que pude aprender más, enfocarme más, con más herramientas, y poder aprender más de él, y quiero compartir con ustedes acerca de este tema de gracia soberana. Bueno, gracia soberana es una doctrina que se ha predicado a lo largo de la iglesia desde su existencia.
de hecho, desde nuestro mismo Señor Jesucristo, la doctrina de gracia soberana se puede observar también a través del apóstol Pablo en sus diferentes cartas y en sus diferentes escritos. Se puede observar la doctrina de gracia soberana. También se ha predicado a lo largo de la iglesia, como les comentaba, por otros grandes predicadores. Uno de ellos, Agustín de Hippo. En el año 300, Agustín de Hippo tomó este tema y lo estudió con grande audacia. En la Reforma, también otros reformadores, otros estudiosos se interesaron en este tema. Uno de ellos, Martín Lutero, Juan Calvino y otros grandes reformadores estuvieron interesados en esta doctrina. Más adelante, ya en épocas quizás más cercanas a nosotros, por ejemplo en los años 1700 y 1800 en Estados Unidos, Jonathan Edwards predicó extensivamente acerca de gracia soberana. Y pues ya más para el siglo XX y XXI, pues un ejemplo de un predicador que ha estado muy atento en el estudio de esta doctrina es una persona que nuestro pastor ha recomendado mucho aquí y es John MacArthur Jr. De hecho hay varios libros de él al respecto de esta doctrina. Esta doctrina no es desconocida a la iglesia bautista, como les comentaba, Charles Spurgeon predicó ampliamente acerca de ella. Y hoy por hoy el seminario más importante de los Estados Unidos, que es el Seminario Teológico de los Bautistas del Sur, el Southern Baptist Theological Seminary, consistentemente enseña esta doctrina. Ahora, antes de abordar el tema de gracia soberana, quiero comentarles que hay dos principios que son fundamentales para estudiar cualquier doctrina o cualquier tema que uno quisiera proponerse. Uno de ellos es el principio histórico y el otro es el principio exegético. Ambos son muy importantes en lo que nosotros entendemos y aprendemos y también practicamos en la iglesia. Quiero comentarles, por ejemplo, una cosa que descubrí hace poco acerca de cómo es que tenemos arreglada la iglesia. Y este santuario es, digamos que el típico santuario de una iglesia evangélica. Se encuentra el púlpito y a diferencia de una iglesia tradicional no hay imágenes, no hay nada colgado por ahí. Y otra cosa que hace poco descubrí y yo no me había fijado es que la mesa, a diferencia de una iglesia tradicional, está allá abajo. De hecho hay iglesias evangélicas que ya ni siquiera tienen la mesa, ya se la llevaron, pero bueno, por no sé qué razón nosotros todavía la tenemos aquí y está allá abajo. Pero si ustedes, bueno, Juan Carlos se está riendo, él sí sabe cuál es la razón, yo creo, porque está aquí la mesa, pero si ustedes van a una iglesia tradicional, se van a dar cuenta que la mesa está aquí y el púlpito en ocasiones, a veces ni hay púlpito, está abajo o está en una parte lateral del santuario. Y bueno, esta configuración, la posición que tenemos aquí es una herencia de la Reforma, porque los reformadores coincidieron todos en que lo más importante de una reunión es la predicación de la palabra. Entonces bajaron la mesa y subieron el púlpito y dijeron, la palabra de Dios es lo más importante. Bueno, el otro principio que les comentaba es el principio exegético. Para estudiar una doctrina o cualquier otro tema, uno debe ser suficientemente precavido y tomarse su tiempo para poder aprender realmente lo que la Escritura menciona. Bueno, el método exegético no es el único que existe. Hay formas de predicar y enseñar temáticas inductivas. Por ejemplo, el pastor en ocasiones propone un tema, dice quiero predicar acerca de, hace unos meses, cómo ser salvo, y extendió toda una serie de predicaciones al respecto de un tema. Esa es una forma de enseñanza temática. Hay una forma que es inductiva, uno busca quizás un personaje como el apóstol Pablo y uno se echa un clavado ahí en las escrituras y uno busca todos los versículos que hablen acerca del apóstol Pablo y extiende una enseñanza al respecto. Esa es una forma inductiva. Y la exegética, que es la que quiero que nosotros aprendamos y más o menos practiquemos en esta oportunidad, consiste en 3 pasos. El primero es observar. Saber leer es vital. Entender lo que uno lee tiene, decimos en español mexicano, tiene su chiste. No es fácil en ocasiones leer. Yo recuerdo haber intentado leer un premio Nobel de literatura, no les voy a decir cuál ni qué libro para no obviar mi ignorancia, como le pasó a un presidente de México en alguna ocasión,
Pero me acuerdo que yo leía páginas y páginas y páginas y páginas y de verdad que yo decía, no se me pega nada. Saber leer tiene un mérito y tiene una disciplina que se requiere desarrollar. El primer paso para entender o estudiar de manera exegética una porción de la Escritura es la observación, leer con cuidado, abrir los ojos bien. El segundo es la interpretación, ver ese contexto, ver ese pasaje y ver qué ayudas nos ofrece el mismo pasaje, el mismo capítulo, el mismo libro, el mismo autor para entender esa porción de las Escrituras que en ocasiones nos cuesta un poco de trabajo entender. Y el tercer paso del método exegético es la correlación. Una vez que tenemos claro qué es lo que está pasando en ese pasaje, en ese libro, extendemos la visión más a otras áreas de la Escritura y por supuesto a toda la enseñanza de la Biblia. Lo opuesto de la exegesis se conoce como eisegesis. Quizás no habían escuchado de eso, el pastor ha comentado aquí la palabra exégesis, yo les comento una más que existe y se llama eisegesis. La eisegesis es lo opuesto de la exégesis. Básicamente consiste en fijarse uno una idea y venir con ese molde y hacer que lo que uno encuentra en la Biblia coincida con lo que yo estoy pensando y quiero que la Biblia me diga a mí. El apóstol Pablo nos invita y nos exhorta claramente a estudiar con cuidado las Escrituras. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, el apóstol le dice a Timoteo, considera lo que digo, y en inglés dice reflect, y en otras traducciones dice think, piensa, usa bien la cabeza, considera lo que te estoy diciendo, piensa en las Escrituras. Estudiar de manera exegética requiere un esfuerzo para poder aprender y todos lo podemos hacer, requiere de tiempo, de sentarse y dice el apóstol, esa es nuestra tarea, considerar lo que la Escritura nos dice y hay una garantía de parte del Señor que Él nos dará el entendimiento para poder entender lo que la palabra nos enseña. Ahora hay que tener cuidado porque a lo largo del tiempo en la historia del cristianismo se han ido desarrollando diferentes ideas y diferentes frases que se han vuelto parte de nuestro lenguaje, de nuestro cliché. Por ejemplo, en la iglesia decimos siempre bendiciones, Dios te bendiga y usamos un lenguaje muy evangelicoide aquí entre nosotros que si lo usamos a veces en el trabajo, no sé si a ustedes les ha pasado que el lunes llegan y le dicen a su jefa, Dios te bendiga y como que se les regresa el Dios te bendiga y la jefa se les queda viendo así como que ¿qué le pasa a esta persona? Y también hay otros casos y más cuidado hay que tener no solo con esos clichés, sino con ideas que se han ido pegando a lo largo de la historia. Por ejemplo, algunos han escuchado la frase, ayúdate, que yo te ayudaré, y hay gente que está bien segura que está en las Escrituras y que la Biblia lo enseña, pero no es así, nosotros lo sabemos. Y dentro de nosotros como cristianos evangélicos quizás hemos escuchado la frase que hay que tomar con un granito de sal que dice, la oración tiene poder. Y hay que tener cuidado, quizás entre nosotros no tengamos mayor dificultad en entenderla, pero por ejemplo en un contexto carismático, la frase, la oración tiene poder, se puede exponenciar hacia un abuso, a pensar que la oración, lo que yo digo, lo que yo confieso, tiene un poder. Y lo más cercano que hay en las Escrituras, por ejemplo, para poder intentar sustentar esa frase, la oración tiene poder, es un pasaje que la gente utiliza en Santiago, que dice que la oración del justo puede mucho. Pero entonces ahí viene el método exegético y les dice, bueno, ok, ya leíste, ahora abre un poquito de tu panorama. Y si uno lee ahí en Santiago, hay otro pasaje justo enseguida que dice que Dios es el que sana a los enfermos. Quiere decir, si uno va uniendo las ideas, que esa frase tiene también que sujetarse a ese principio que dice que Dios es el que tiene el poder de sanar a los enfermos, no lo que yo diga. Lo que yo diga aplica, tiene la función de acercarse a Dios,
de extenderle mi sentir, lo que me gustaría que sucediera, pero todo depende de Dios. Quien tiene el poder no es la oración, es Dios. Y si aún no le queda claro, el tercer paso del método exegético es abrir el panorama. Y uno, por ejemplo, puede leer 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, para que a uno le quede más claro qué pasa con esa oración, con esa frase acerca de la oración. El orar tiene poder. Bueno, el apóstol Juan dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza, dice el apóstol Pablo, que tenemos en Dios, que si oramos, que si pedimos, que si clamamos, que si suplicamos, que si rogamos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y entonces uno puede conjugar las ideas y decir, momento, la oración en sí no tiene poder. Quien tiene el poder es Dios. Ahora, cuando hablamos acerca de la conversión, que también conocemos nosotros también como salvación, también hay varias frases que se han ido acuñando, que se han ido formando a lo largo de la historia y que lamentablemente distorsionan nuestro entendimiento acerca de lo que realmente la Escritura enseña acerca de la conversión y de la salvación. Ahora, en este estudio quiero que piensen en la siguiente pregunta, que es la que va a guiar nuestro estudio acerca de gracia soberana. Y esta pregunta aplica para todos nosotros, aplica para mí y muy seguramente para el 99.99% de ustedes. Y es, ¿por qué mis seres queridos, mis familiares, mis amigos, mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá, mis hijos, mis hermanos, por qué ellos no creen en el Evangelio? Esta es una pregunta que a mí en lo personal me ha pegado por varios años y me he quedado pensando, y bueno, llego a la doctrina de gracia soberana y encuentro respuesta. Piensen en esto, hermanos. ¿Por qué mis seres queridos? ¿Por qué mis familiares? ¿Por qué mis amigos? ¿Por qué mi esposo, mi hija, mi hijo no creen el Evangelio? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, hay varias respuestas que, como les comentaba, se han ido formando a lo largo de la historia del cristianismo y quiero que ustedes piensen conmigo en una forma exegética. Yo les voy a dar la respuesta, por un lado, lo que se ha pensado, lo que se ha dicho, lo que quizás hemos escuchado, y por otro lado les voy a mostrar el pasaje de las Escrituras. Y vamos a intentar hacer un esfuerzo de ver qué es lo que dice la Escritura y tomar una conclusión. Una posible respuesta a esta pregunta de por qué mis familiares no creen en el Evangelio, quizás la han escuchado, es, bueno, pues porque no quieren creer por culpa de mi testimonio. Por eso no creen en el Evangelio, por mi testimonio. Bueno, esa es una posible respuesta. ¿Pero qué dice la Escritura? Bueno, segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 25 al 26. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 25 al 26. Este va a ser un versículo muy importante que nos va a ayudar en más posibles respuestas a esta pregunta. El apóstol Pablo extiende un consejo a los obispos y les dice, bueno, ustedes con mansedumbre tienen que corregir a los que se oponen. ¿A quiénes se oponen? Bueno, obviamente no son los creyentes, los que se oponen son los que no son creyentes. Y dice el apóstol Pablo, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjense, abran sus ojos. Dice la Escritura que es Dios el que quizá conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y el versículo 26 dice que cuando eso ocurra, podrán escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermanos, la Biblia nos enseña que nadie, absolutamente nadie, se va a condenar por mi testimonio. La verdad por la que las personas no creen no es por mi testimonio, bueno o malo o medio, esa no es la razón. La Escritura dice que la razón por la que no creen es porque se encuentran cautivos. Los que no creen se encuentran presos, se encuentran amarrados literalmente bajo la potestad de Satanás. La Escritura es clara en ese versículo y en muchos otros acerca del poder de las tinieblas en todos aquellos que no creen en Jesucristo. Es un poder que no les permite ver la luz.
Es un poder que no les permite abrazar el evangelio. Y no es por mi testimonio. Ahora, no quiero con ello minimizar mi testimonio. Mi testimonio es útil, pero no es lo más importante. Lo más importante es la predicación del evangelio. Ahora, repito, el testimonio es importante, pero no es lo más importante. Pero hay que cuidarlo. Recuerdo hace años estaba platicando con un hermano de Cuba, no aquí, en otro lugar, y me decía que en una ocasión su hermano carnal, que no era creyente, le invitó a su fiesta de cumpleaños y le dijo, ven, mira, por favor, y le insistió mucho. Ahora, nuestro hermano en Cristo no quería ir porque sabía que pues había ahí buena posibilidad de que pasara algo, no querer, pero le insistió y acabó yendo. Llega a ese lugar mi hermano y le dice, mira, pues voy a estar aquí, bueno, qué gusto estar aquí en tu cumpleaños, pero pues quizás me tenga que ir, le explicaba. Y en un cierto momento nuestro hermano en Cristo se da cuenta que empiezan a salir y a desfilar las bebidas alcohólicas, las cervezas y otras cosas. En ese momento él, con una actitud tranquila, se va preparando, se pone su jacket y les dice, bueno, que tengan bonito día, ya me voy, Dios les bendiga mucho y nos vemos. Y su hermano lo toma del brazo y le dice, ¿a dónde vas? No te vayas. No, ya me tengo que ir, mira, porque tú sabes que yo aquí no quepo, porque no me gusta estar en este lugar. Y de no soltarlo del brazo le dice, no te vayas, no te vayas. Y es más, no te voy a dejar ir hasta que te tomes una cerveza. No, mira que ya me tengo que ir, por favor, mira, ya déjalo así, mira, yo ya estuve aquí en tu cumpleaños, ya me quiero ir. Y de no dejarlo en la puerta del brazo le dice, te tomas una y te dejo ir. Y la insistencia ahí con la presión de las personas y termina diciéndole, bueno, solo una y me voy. Toma la cerveza, nuestro hermano en Cristo, le hace pf, cluc, 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 la baja y lo que inmediatamente le dice su hermano carnal es, lo sabía, así son todos los cristianos, igual de mentirosos todos son. Bueno, es cierto. El pecado, Satanás puede utilizar nuestro mismo testimonio para que cause algún efecto en esas personas que no creen, pero ninguno de ellos se va a condenar por nuestro testimonio. Segunda posible respuesta. Recuerden, la pregunta es, ¿por qué mis hermanos, mis seres queridos no creen en el evangelio? Bueno, otra posible respuesta que quizás hayan escuchado es, bueno, ellos no creen porque no entienden que se van a condenar por no aceptar a Jesús. La repito, no creen porque no entienden que se van a condenar por no aceptar a Jesús. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 al versículo 12. Romanos 3, versículo 10, este es un versículo conocido, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice el versículo 11. Y el 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni uno solo, no hay siquiera uno. Y los voy a leer otra vez, sé que varios se lo saben, pero es importante leerlos. Recuerden, la pregunta es, ¿por qué no creen? Respuesta, pues porque no entienden que se van a condenar por no aceptar a Jesús. La Biblia dice, versículo 10, que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos son unos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia nos está enseñando que ninguna persona, y escuchen bien, ninguna persona se va a condenar por no aceptar a Jesucristo. Y aquí a algunos se les van a hacer los ojos así como de, ¿qué dijo? Lo voy a repetir. Ninguna persona se va a condenar por no aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos, dice la Escritura, de antemano ya están condenados. Nadie se va a condenar por no hacer o dejar de hacer. Ya está condenado. Nuestros hijos, bebés, nosotros, nacimos antes de Cristo en una condición. Y es una condición de muerte, de pecado.
Efesios capítulo 2 lo pueden leer ustedes. Dice que antes de estar en Cristo nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La Biblia enseña que todos los que no conocen a Cristo de antemano se encuentran condenados. Entonces, ante la respuesta, bueno, es que no creen, no creen porque no entienden que se van a condenar. Bueno, suena como que va a ser después, pero la Biblia nos dice que, versículo 23 de Romanos 6, que la paga del pecado es muerte. Por el pecado en el que hemos nacido todos, nuestro castigo, nuestro destino es la muerte. Ahora hay una segunda parte en esta respuesta que también quiero comentar, que es, bueno, no creen porque se van a condenar, no entienden que se van a condenar, bueno, eso ya lo expliqué, y porque no aceptan a Jesús. Bueno, hay que tener cuidado con la palabra aceptar a Jesús. Recientemente, y es ahí donde entra también el principio histórico, recientemente es que se ha empezado a utilizar mucho, les puedo decir quizás los últimos 150, 200 años, la palabra aceptar. Antes en el cristianismo la palabra aceptar no existía, y de hecho en las escrituras no existe. Lo más cercano que existe a la palabra aceptar es recibir. Por ejemplo, conocen ustedes Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, pero no dice más a todos los que le aceptaron. Hay una diferencia, y de hecho vamos a visitar ese pasaje más adelante. El aceptar tiene que ver con una función que puede ser, y de hecho así se entiende, intrínseca con el ser humano. Pero vamos a estudiar otros pasajes, ya leímos uno, fue el de Timoteo, que nos enseñan claramente que el ser humano se encuentra prisionero en tinieblas, amando las tinieblas, sin capacidad alguna de poder acercarse a Jesucristo. Hay un predicador que se conoce ahí en los libros de la historia del cristianismo que se llama Charles Finney. Charles Finney es un predicador americano de los años 1800 que él es al que se le atribuye mucho esta idea de, por ejemplo, le llaman en inglés el altar call, el llamado al altar. Ustedes han visto quizás congregaciones donde, o quizás cruzadas donde se llama a las personas y vengan todos al frente y vengan todos al frente. Él fue una de las primeras personas que llevó a cabo esa estrategia. De hecho, él tenía algo que se llamaba The Anxious Bench, la banca de los ansiosos. Y él había así propuesto que en su iglesia la banca de todos los de al frente estuviera vacía, porque en medio de su predicación, en medio de su sermón, él iba a empezar a llamar a las personas para que aceptaran a Cristo. Y él iba a orar por su salvación. Ahora, yo sé que hay varias congregaciones que lo hacen de esa manera, pero hay que tener cuidado y hay que respetar la Escritura. Y hay que entender qué es lo que la Escritura enseña al respecto. Y voy a ir explicando más al respecto. Varias de esas enseñanzas que este predicador y formas de práctica eclesiástica que este predicador llevó a cabo se fueron modificando a lo largo de los años. De hecho, más adelante algunos evangelistas empezaron a decir cosas como lo siguiente. Decían, denme 15 minutos con una persona y yo les entregaré una decisión por Cristo. Y fue algo bien controvertido en la historia del cristianismo, que de pronto 1900 años de historia de la iglesia, donde nunca se había dado algo por el estilo, se empezara a practicar de esa manera. Ante todo, hermanos, escuchen bien, no es la profesión de la fe, sino la posesión de la fe lo que produce el nuevo nacimiento. No es lo que dice una persona. ¿Cuántos no nos ha pasado que le hemos predicado, o ustedes han sabido de alguien que se le ha predicado el evangelio y ha dicho sí, y no le vimos jamás, nunca más, ni en la iglesia y por supuesto en ningún otro lugar? No es la profesión de la fe, sino es la posesión de la fe la que produce el nuevo nacimiento. Bueno, la pregunta es, ¿por qué mis seres queridos no creen en el evangelio? Bueno, voy avanzando poco a poquito. Tercera posible respuesta. Bueno, no creen porque no quieren, porque Dios es un caballero y no va a forzar a nadie.
Bueno, es cierto que Dios es un caballero, pero no es cierto que Dios no vaya a forzar a nadie en el sentido de que los vaya a hacer algo, provocar a hacer algo contra su voluntad. La Biblia, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, 2 de Corintios 4, 6, nos explica cuál es la dinámica de la conversión. Dice el apóstol que Dios, así como mandó un día que de las tinieblas resplandeciese la luz, de esa misma manera, como lo hizo en Génesis capítulo 1, un día en el corazón de muchos de ustedes, hizo Él que resplandeciera en nuestros corazones, iluminando en nuestros corazones el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No es que no quieran, es que no pueden ver a Cristo glorioso. Entonces funciona así: Dios brilla, rompe la oscuridad de las tinieblas y entonces la persona puede recibir a Cristo, porque ve a Cristo glorioso, ve vida, ve salvación enfrente de él y entonces ocurre un milagro. Siguiente posible respuesta, la número 4. Bueno, no creen porque les gusta su vida y no quieren pagar lo que les cuesta seguir a Cristo. Bueno, eso es parcialmente cierto. De hecho, Jesucristo mismo en Juan capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: la condenación es lo siguiente, dice que la luz vino, Juan 3, 19. La luz vino al mundo, refiriéndose a él mismo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Razón, porque sus obras eran malas. Bueno, no es que les guste más su vida o que no quieran pagar el precio del cristianismo. La verdad es que aman totalmente las tinieblas porque esa es su condición natural en la que ellos se encuentran. No conocen otra condición. Otra posible respuesta es porque no quieren obedecer a Dios. Un texto que se utiliza mucho es Hechos 7:51 para decir, bueno, el hombre puede desobedecer a Dios cuando se trata de la salvación. Hechos 7:51 dice, son palabras de Esteban cuando lo iban a apedrear. Dice Esteban en ese discurso: ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Fíjense, el lenguaje que él está utilizando es el lenguaje de Deuteronomio. Les dice, ustedes son incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y hay personas que dicen, ya ves, ahí dice que una persona puede resistir al Espíritu Santo. Sí dice eso, pero lee lo que dice antes, que la razón por la que resiste al Espíritu Santo es porque su corazón no ha cambiado. ¿Recuerdan Deuteronomio capítulo 28? El famoso capítulo de las bendiciones. Adelante en el capítulo 29 y en el capítulo 30 se explica la razón por qué el pueblo de Israel nunca pudo recibir las bendiciones que le fueron prometidas. Y la razón fue porque su corazón no había sido cambiado por Dios. Ahora, ¿de qué depende entonces la conversión de una persona? ¿De Dios o de la voluntad de la persona? Esta es una pregunta delicada y está relacionada con esta pregunta que hacía al inicio. ¿Por qué no creen mis familiares? Bueno, pregunta subsecuente. ¿De qué depende la salvación, la conversión de una persona? ¿De Dios o de la voluntad de la persona? Bueno, hay evidencia suficiente y esta es la doctrina de gracia soberana, de que depende absolutamente de Dios. ¿Qué dice? Y les voy a compartir unos argumentos. ¿Qué dice, por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9? Bueno, se lo saben los que van al discipulado de memoria. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y ahí hay que poner atención, despacito. Y esto no es de vosotros. Ese proceso, ese regalo que no es nuestro, es un don de Dios, es la fe. Entonces, argumento número 1, la fe, indicando que es gracia soberana lo que opera en nuestra conversión, es que la fe y el arrepentimiento son un regalo de parte de Dios. Ahora quiero regresar un poquito a esto que les comentaba acerca de Deuteronomio. Varios piensan, y es que es cierto, en las escrituras cuando uno lee se encuentra uno con ciertas paradojas, pero eso no quiere decir que haya contradicciones. Una de ellas es
por ejemplo, Deuteronomio 28, que dice, si tú haces esto, entonces yo. Y uno abre los ojos y dice, ahí dice, y entonces uno quisiera hacer eso, pero yo, al menos, humano, me he dado de topes en varias cosas y no las he alcanzado. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es, no todo depende de mí, hay buena parte que depende de Dios. Y les quiero mostrar un ejemplo en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 30. 2 de Crónicas 30. Este es un muy bonito ejemplo. Está hablando el rey Ezequías. Versículo 6, 2 de Crónicas 30, versículo 6. Vamos a leer del 6 al 12, entonces pongan atención. Fíjense lo que pasa en esta dinámica de si tú haces, entonces yo. Hay que entenderla a la luz de Deuteronomio 29, Deuteronomio 30 y lo que vamos a leer al final de esta porción. Dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey Ezequías, es el rey en función, él manda cartas y las manda junto con sus príncipes, las manda a todo Israel y a Judá, como el rey lo había mandado, dice la escritura. Y estas cartas decían lo siguiente: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham. Suena como, ven a Cristo, ven. Es una invitación legítima. Dice la carta, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham. Vamos a leer más y se van a dar cuenta que el contexto es un contexto de regreso de haber sido cautivos. Entonces, entre varios de esas personas que se encontraban ahí, varios, aunque eran israelitas, no eran creyentes. Entonces hay una invitación y les dice, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá. Si tú haces, entonces Él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. 7. No seas como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él os entregó a desolación, como vosotros veis ahora. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová. Es el lenguaje de Deuteronomio. Venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. 9. Aquí viene otra vez, porque si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Entonces eso pasará. 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, fueron pasando las cartas, por toda la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Y fíjense lo que pasa, que es muy probable que sea lo que pasa con nuestros familiares y seres queridos. Se reían de esas cartas y se burlaban de los mensajeros. Versículo 11. Aún así, dice la escritura, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y uno diría, obedecieron algunos. ¿Qué dice el versículo 12? En Judá también ocurrió esto, versículo 12. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que también estuvo la mano de Dios, y aquí hay que abrir los ojos y subrayar eso. Estuvo la mano de Dios también ahí para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. La invitación de recibir a Cristo es una invitación honesta de parte de Dios, y es Dios el que opera un milagro como lo hizo en este caso. Continúo y me voy un poquito más rápido. Bueno, ¿qué otro argumento hay? Bueno, el Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 6:44 que ninguno puede venir a Él si el Padre, que fue el que lo envió, no le trajere. Y dice Jesucristo que entonces le resucitará en el día postrero. Ninguno puede venir al Padre ninguno puede venir a Jesucristo si no le es dado de parte del Padre. Otro argumento. El nuevo nacimiento es el que nos permite recibir a Cristo. Hace un momento les comentaba acerca de Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, que varios conocemos.
De hecho, la mayoría manejamos muy bien el versículo 12 del capítulo 1. Se lo saben de memoria. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron les dio derecho, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí dice los que le recibieron. Pero hay que ver cuál es la dinámica del contexto. Y ahí viene el método exegético, abrir los ojos. Versículo 13 nos ayuda a entender cuál es la dinámica de esa recepción. Dice que ese milagro de que hayan sido llamados hijos de Dios es porque estas personas no fueron engendradas ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Eso que ocurrió, de que hayan recibido a Jesucristo, no fue algo preparado por ninguna persona, ni por ninguna voluntad humana, ni por ninguna voluntad de un varón, sino fue voluntad de Dios. La gracia de Dios es la que triunfa sobre nuestra rebelión. Ezequiel 36, 26 al 27. Esta es una promesa, dice nuestro Señor, el Padre, a través del profeta Ezequiel: os daré corazón nuevo. Quiere decir que nosotros no había un corazón. De hecho, la Biblia habla de un corazón de piedra. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice el versículo 27: y así, de esa manera, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Una pregunta paralela a esto, hermano: si hoy tú te despertaste cristiano, no fue porque tú, por tu esfuerzo, te hayas despertado cristiano, sino porque Dios se propuso guardarte como cristiano. Regreso. Gracias, soberana. ¿Quién puede resistir la voluntad de Dios? Seriamente, hermanos, piensen, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Leíamos en Romanos 9, 16 al 17, hace unos instantes al inicio, antes del inicio del sermón, del estudio. Dice el apóstol Pablo que Moisés dice, se le enseña de parte de Dios, Romanos 9, 16 y 17. Dice el apóstol: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Voy terminando, hermanos, con una serie de preguntas, igualmente como estas que les he compartido. Y quiero que piensen, como dice el apóstol Pablo: pensad, prendan sus antenitas, pónganse su thinking cap y piensen. Imagínense, hermanos, que un día el Señor los llama a su presencia, o en el momento que la iglesia se encuentre delante de Él, y que por alguna circunstancia nos preguntara: ¿por qué estás aquí? O sea, te quedará viendo y te diga: ¿por qué estás aquí? Bueno, yo creo que contestaríamos: porque tengo a Cristo en mi corazón. Checkmark. Correcto. Si Dios insistiera y preguntara más: ¿por qué está Cristo en tu corazón? Entonces ya se empieza a poner más interesante la pregunta. Y si Dios presionara más y dijera: ¿cuál fue la causa? Escuchen, ¿cuál fue la causa por la que Cristo llegó a tu corazón y no al de tu familia? ¿Cuál fue la causa por la que Cristo sí llegó a ti y no a otra persona? Si Dios presionara en ese sentido. Hermanos, ¿podríamos nosotros responder que fue porque nosotros fuimos más obedientes?
o porque fuimos más inteligentes que el vecino, o como que nosotros sí entendimos y bueno, ellos no entendieron, o porque nosotros quisimos y ellos no. Si así fuera, como lo dijo el apóstol Pablo, nuestra salvación ya no hubiera sido por gracia, hubiera sido por nuestra voluntad. Si eres de Cristo, escucha hermano, si eres de Cristo, debes de entender que Él pagó por todos tus pecados, incluyendo uno que tú no podías vencer. Él pagó por todos tus pecados, incluyendo uno que nadie puede vencer. Y si tú lo puedes vencer, entonces ya no eres salvo por gracia. Cristo pagó por todos tus pecados, incluyendo uno que tú no puedes vencer antes de Cristo, y es el pecado de tu incredulidad. Si tú puedes vencer la incredulidad, si tú pudiste vencer la incredulidad, si alguien puede vencer la incredulidad antes de Cristo, su salvación ya no fue por gracia. Eso quiere decir, pregunta, que si todo depende de gracia soberana de parte de Dios, entonces nosotros ya no debemos predicar a Cristo, ya no debemos evangelizar. Bueno, pues si es de Dios todo esto y todo depende de Él, bueno, entonces ¿para qué voy a ir a predicar? La conclusión no es esa. La conclusión apunta en sentido contrario. La conclusión es que si depende de Dios, es porque entonces podemos decir que hay esperanza. Porque dice la Biblia que en Romanos 3, que no hay justo ni aun uno, que no hay uno solo que le busque. Y porque depende solo de Dios, podemos decir, hay entonces esperanza de que mis seres queridos y mis familiares conozcan a Cristo. Hay esperanza entonces de que cuando yo le predique a Cristo, esa oferta sea genuina de parte de Dios y Dios procure un milagro en sus vidas. Hay esperanza en Cristo, por eso predicamos el Evangelio. Termino leyendo una porción de las Escrituras que leí hace poco con mi familia. La vi, le puse el highlighter y se las comparto. Salmo 147, versículo 5. Dice la Escritura: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hay cosas, hermanos, que para mí en los años que llevo como cristiano no entiendo, y cosas que encuentro challenging de comprender, y llego a este versículo y digo, ok, gracias soberana. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gracia. Dice la misma Escritura en Efesios 1 que fuimos llamados para alabanza de la gloria de esa gracia, de ese don inefable con el cual, Señor, no por nuestras obras, no por nuestra voluntad, tú nos has llamado a ser tus hijos. Gracias, Padre. Ruego, Señor, por mis hermanos, que este mensaje, que esta meditación, estudio, sea bendición para sus vidas y los motive, Señor, a estudiar tu palabra y a enamorarse, Señor, de esta doctrina, Padre, que nos regala paz y tranquilidad en nuestras vidas. Saber, Señor, de que todo está en tus manos trae paz y también trae esperanza, Señor, para nuestros seres queridos. Ruego, Señor, también por personas que se encuentran entre nosotros o que escuchen este mensaje, que la luz de tu palabra, Señor, penetre, rompa las tinieblas y ellos puedan ver a Cristo glorioso y acercarse a Él y recibirle, Señor, como el tesoro más importante, más valioso para sus vidas. Si hay alguien entre nosotros que por la predicación de la palabra percibe en su corazón, percibe en su vida que esta es una oportunidad para recibir a Cristo por gracia, nosotros le invitamos a que levante su mano. Solamente queremos apoyarle en oración, queremos acercarnos a usted y decirle que
el milagro que está ocurriendo en su vida es lo más maravilloso que ocurrirá para siempre jamás en usted. Si usted se encuentra aquí, levante su mano. Queremos orar con usted. Si usted en su casa, donde se encuentre, le gustaría, ve en su vida esa posibilidad, gracias al Evangelio, abra sus brazos a Cristo. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, estamos despedidos. Creo que ya no hay el ayudante. Estamos despedidos, iglesia. Bendiciones.